Shalom, buenas noches, ¿cómo estás? Yahweh te bendiga. Estamos hoy sábado ya para comenzar otro estudio, otro mensaje que lo quería dar ayer, pero bueno, llegué tarde del trabajo, estaba muy cansado y también decidí hacerlo hoy. Así que Yahweh les bendiga a los hermanos. Eh, Damos gracias al Padre. Entonces ya hoy fin de semana, sábado, entrando ya día domingo, según el calendario de Yahweh. Y vamos a ver en esta noche un tema que nos va a ayudar a reflexionar. Nos va a nivelar para darnos cuenta de que cómo estamos delante del Mashiach, del ungido de Yahshua, el Hijo de Yahweh, del Salvador, de nuestro amado Mesías. ¿Por qué digo esto? Porque el título de este mensaje es lo que cuesta seguir al Mashiach. Y cuando digo lo que cuesta seguir al Mashiach, me refiero también a ser realmente verdaderos discípulos del Mesías. ¿Por qué digo esto? Porque no todo aquel que dice ser hijo de Dios, hijo de Yahweh, o ser en sí parte del pueblo de Yahweh, o muchos que se dicen ser cristianos, son realmente aquellos que siguen al Mesías. No son realmente verdaderos discípulos del Mesías. Entonces, hay dos situaciones que tenemos que unirlas. Primero, verdaderos discípulos del Mesías, y luego lo que cuesta seguir al Mesías. El verdadero discípulo del Mesías es el que sigue al Mesías. Es el que sigue sus pasos. Es el que le obedece. Y ahora vamos a ver y vamos a desarrollar bien este tema. Pero es importante darnos cuenta de que no todo aquel que dice ser discípulo del Mesías es realmente discípulo. Y no todo aquel que dice ser que sigue a Yahshua, al Mesías, o a Yahweh, al Dios de Israel, realmente lo sigue. Entonces, este mensaje el Padre me lo dio hace un tiempo para su pueblo, para que su pueblo se autochequee y se pregunte realmente, ¿soy un verdadero discípulo del Mesías o no? ¿Realmente estoy siguiendo al Padre? ¿Estoy siguiendo al Mesías o no? Entonces, vamos a ver este tema en profundidad. Que Yahweh bendiga tu vida, tu familia, bendiga tu salud, todo lo que el Padre te ha dado pueda ser de luz y de bendición para tu vida. Ha sido una semana difícil, muy cansado, seguramente se nota en mi cara, pero bueno, acá estamos. Anoche estaba muy agotado todo, por eso tampoco pude dar el mensaje, pero bueno, estamos acá. No miren mi cara, sino miren el mensaje que Yahweh tiene para tu vida. Entonces, lo primero que tenemos que entender, y yo siempre digo esto en mis mensajes, esos mensajes que el Padre me da, de entender es pensar, es razonar, es darnos cuenta qué cosas el Padre nos está queriendo enseñar y qué cosas tenemos que corregir, cambiar, modificar, y a la misma vez va a producir una transformación en nuestras vidas. Entonces, lo primero que tenemos que entender con el tema de seguir el camino del Mesías, y de ser verdaderos discípulos del Mesías, es que primero tenemos que saber que tenemos un enemigo. Hay un enemigo que nos odia y nos quiere destruir y quiere matar, robar, quiere hacer daño a todo lo que somos y lo que tenemos. Entonces nosotros somos como soldados del Mashiach,
donde estamos en una batalla que es espiritual, por lo cual nuestro enemigo es Satanás, el rey de las tinieblas, el príncipe de este mundo y el ejército de las tinieblas. Entonces la lucha no es contra carne ni sangre, como dice Pablo, no es contra seres humanos, sino que es contra un mundo espiritual de oscuridad. Y también nuestro enemigo, que quiero que se entienda esto, es nuestra concupiscencia, que es el deseo carnal que todos tenemos como seres humanos. Entonces el enemigo principal es el ángel caído, el querubín que era grande y protector, que estaba en el trono de Yahweh, que se rebeló contra Yahweh y que hoy odia a los hijos de Yahweh y quiere destruirlos. Él odia a la humanidad, pero aquellos que están en tinieblas, que tienen el entendimiento entenebrecido, aquellos que están cegados espiritualmente, aquellos que para la obra del Espíritu de Yahweh es locura, el Satanás no se preocupa mucho. Pero para aquellos que se esfuerzan, que quieren caminar como Yahweh quiere, que quieren seguir adelante, que quieren caminar en la luz, que quieren ser ejemplo, que quieren ayudar a las personas a salir del engaño, aquellos que dan mensajes, que predican, que oran por los enfermos, que hacen obras de caridad, etcétera, 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 por amor a Yahweh y por amor a las almas, esas personas van a sufrir 10, 100, 1000 veces ataques más que las personas que no caminan con Yahweh. Aquellos que aman la santidad, que caminan en la luz y quieren agradar a Yahweh. Ahora, el enemigo tiene un solo propósito sobre los hijos de Yahweh, una meta, tiene una prioridad. Satanás tiene algo fundamental que es una prioridad, una meta, que es en sí un punto de vista claro sobre los hijos de Yahweh, que es desviarnos de la predestinación de Yahweh. ¿Escuchaste lo que dije? Satanás quiere desviarnos del destino de Yahweh, del propósito de Yahweh, de la predestinación de Yahweh. Satanás no conoce la predestinación y el futuro, pero sí conoce a aquellos hijos que son sellados, marcados y que tienen un predestino en la tierra. Muchos son llamados, pocos son los escogidos. Y esto ya lo expliqué y lo enseñé. Todo aquel que viene a Yahweh y al Mesías, anteriormente estuvieron con Yahweh y con el Mesías. Nadie viene a los pies de Cristo, del Mesías, de Yahshua, por casualidad. Entonces, ahí entraríamos al tema de la predestinación, que eso ya lo enseñé en otro momento. Pero lo que Satanás conoce, y conoce muy bien las Escrituras, Satanás sabe que la única manera de dañarnos tanto es querer desviarnos del camino del Padre. Entonces, desviar el destino que tenemos. ¿De qué manera? De muchas maneras. En mi caso, tratar de frenarme, de cansarme, de agotarme, para que no predique, para que no enseñe, para que no lleve la verdad de Yahweh al mundo entero. ¿Y qué hace? Busca miles de maneras. Él es persistente en atacar y en destruir a los que son hijos de la luz. Entonces Satanás siempre buscará la manera de querer engañarnos, de querer hablarnos y mostrarnos de que Yahweh nos está hablando, pero en realidad es Él. Él es muy astuto, es muy inteligente, como dice Génesis 1, Génesis 2, que la serpiente era astuta. En realidad Satanás era astuto a través de la serpiente. Una de las armas que él está usando durante toda la historia, usó y que sigue usando, es que él está queriendo demostrar que no existe. Un gran error que el judaísmo y aquellos
que estudian la Cábala y aquellos que están en el judaísmo, que es una religión, el judaísmo, como el cristianismo, como el catolicismo, como el budismo, etc. Muchos dicen que Satanás no existe, y eso es un grave error. Satanás sí existe, es real, y él opera sobre los hijos de desobediencia. Entonces, cuando uno descubre y cuando uno desenmascara las obras de Satanás, Satanás no se va a quedar pancho en su casa, como dice el dicho, sino que va a venir con todas sus armas a querer atacar y destruir a aquellos que le sacan esas máscaras, que le sacan esa cobertura o camuflaje que él tiene. ¿Y por qué digo esto? Porque la pregunta que quiero decirles, ¿cuesta seguir al Mesías? ¿Cuesta seguir a nuestro amado Salvador? Para aquellos que están en la luz y para aquellos que son odiados por Satanás, cuesta muchísimo. Pero para aquellos que no caminan en la luz y para aquellos que realmente no hacen nada que pueda enojar o enfadar o molestar a Satanás, no les va a costar nunca. Y la pregunta que tengo obligada a hacer, dentro de la iglesia de Cristo, estoy hablando en el mundo, ¿no? Tantas iglesias y denominaciones que muchos te dicen, caminar en Cristo, caminar en Dios es la bendición máxima. Es la multiplicación, la prosperidad, es la abundancia, es vivir por fe en otro nivel sobrenatural. Hay hermanos que hablan así. Y no hay escasez, siempre hay abundancia. Y yo digo, ¿qué evangelio primero viven? ¿Qué evangelio predican? Y realmente, ¿qué discipulado están haciendo para el Mesías? Porque Yahweh bendice a su pueblo, claro que sí. Él quiere bendecirnos de tal manera de no tener necesidad. Pero, Yahweh siempre va a llevar a su pueblo a diferentes etapas de la vida. Lo va a llevar por lluvia, lo va a llevar por fuego, lo va a llevar por agua, lo va a llevar por desierto, lo va a llevar por campos verdes y fértiles, lo va a llevar por diferentes etapas. ¿Por qué? Porque es la única manera que el pueblo madure, que crezca. A un niño no le compras todas las cosas y sabiendo de que él va a ser un gran chico, se va a portar bien, va a madurar. No, lo vas a malcriar. Pero si realmente querés que crezca, que enfrente la vida con lucha, con valentía, con voluntad, y el día de mañana sea una persona importante y sea alguien que pueda ayudar a otras personas, hay que educarlo y hay que llevarlo por diferentes etapas de la vida. Lo mismo pasa con el pueblo de Yahweh. Entonces la pregunta es, si hay cristianos que viven de gloria en gloria, de presencia en presencia, todo el día, las 24 horas del día, toda la vida en su vida, ¿qué evangelio o qué discipulado del Mesías están viviendo? Y yo siempre doy ejemplos. Y lo he enseñado en las muertes de los apóstoles, ese mensaje, donde yo doy ejemplos. ¿Cómo vivieron los discípulos del Mashiach? ¿Cómo vivieron los siervos de Yahweh? ¿Era todo color de rosas? ¿Era todo pastos frescos donde se revolcaban en los valles y decían qué bendición caminar con Yahweh? No. La mayoría de la etapa que ellos vivieron era el sufrimiento, era necesidad, eran soledad, eran pruebas, eran desiertos. Entonces, Satanás siempre se va a encargar de hacernos tentar, de hacernos probar y hacernos caer. Hay pruebas que vienen de Yahweh y hay otras que son permitidas por Yahweh, dadas por Satanás.
Y hay otras que nosotros mismos por cabeza dura nos metemos en problemas. Entonces Satanás se disfraza de muchas formas. Y él trabaja con un arma que nos conoce muy bien, que es un arma que él usa para nuestras vidas, por lo cual es el temor. Satanás usa mucho el temor. Por eso el Padre me ha dado un mensaje que se llama la fe de Satanás, que lo voy a dar la semana que viene. Y muchos dicen, ¿qué es la fe de Satanás? Bueno, no lo voy a decir ahora, pero Satanás es alguien muy, muy capaz de manipular, de copiar y de duplicar, por decir algo, lo que Yahweh hace. Por lo cual, Satanás también usa nuestra fe para beneficio de él. Entonces, Satanás tiene también una fe como la tiene Yahweh. Y ya estaremos viendo ese tema más adelante. Entonces, lo importante de saber sobre Satanás es que él conoce muy bien la Torá, conoce muy bien las Escrituras, y que él sabe dónde atacarnos, dónde tumbarnos. Él sabe la concupiscencia que tenemos, que es el deseo carnal de pecar, que es el mismo pecado en la naturaleza humana, y él sabe cómo dañarnos, lastimarnos. Ahora, ¿cómo podemos ser verdaderos discípulos del Mesías? ¿Y cómo podemos seguir a Yahshua, nuestro amado Mesías? ¿De qué forma? Hay una sola, que es una palabra que es obediencia. La obediencia. No hay otra forma. Pero muchos dirán, pero la obediencia, ¿qué tenemos que hacer? Lo que Él nos manda, aunque a nosotros no nos guste, aunque nosotros no estemos de acuerdo. Él nos dio una mente, una razón, Él nos dio un cerebro, Él nos dio cualidades para que nosotros pensemos, para que nosotros meditemos, para que nosotros reflexionemos. Y luego de todo eso viene la decisión. Él no obliga a nadie. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa eso? Tomar la cruz. Es morir a tus deseos, a tu voluntad, a tu yo, a tu carne. Y morir a tu carne es morir al pecado que habita en vos, no la carne. Porque la ignorancia en la iglesia o en el pueblo de Yahweh es, ¡ay! Vos vas al gimnasio, estás en pecado. No, hay que cuidar el cuerpo. ¡Ay! Vos vivís comiendo tal cosa. No, hay que cuidar el cuerpo. Y eso no significa alimentar el pecado. Cuando hablamos de la carne, que dice Pablo, que ya voy a estar dando esos estudios más adelante, en Gálatas, está hablando de la concupiscencia, que es el origen del pecado en el hombre. Entonces, ¿cómo podemos caminar con el Mesías? Y todo empieza en un origen. No todos son discípulos del Mesías. ¿Quiénes son discípulos del Mesías? Los que son hijos de Yahweh. Y para ser hijos de Yahweh tenemos que aceptar a su Hijo, al Mesías, en nuestras vidas. Y recibir al Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Así podemos caminar un discipulado para con el Mesías. Ahora, ¿qué es discipulado? La palabra discípulo viene de disciplina. Y esa palabra a muchos no les gusta. Uy, disciplina, hay que tener cuidado acá, tener cuidado allá. Esto no lo puedo hacer, esto sí, esto no. Bueno, ¿qué es disciplina? Disciplina es tener normas, pautas, refiriéndose
refiriéndose ahí está. Refiriéndose a tener un orden, un eje, una línea. Entonces, el discipulado para el Mesías, ser discípulos del Mesías, es ser disciplinados en lo que Él nos ha enseñado. Por lo cual, lo primero que tenemos que entender, que para ser verdaderos discípulos del Mesías, del Mashiach, tenemos que ser obedientes. Dentro de esa obediencia, puede haber rebeldía, puede haber diferentes formas de ver las cosas o diferentes formas de pensar a lo que el Mesías nos enseñó en la palabra. Sí. Y Él nos respeta. Y Él nos deja que pensemos, que hagamos, que hagamos otra cosa. Dentro de ese margen hay una desobediencia a Él. Pero, lo digo por experiencia, y lo digo porque la palabra del Mesías es sabia y viene del Padre, terminamos diciendo, y tiene razón, como se dice en español, el Señor. Tiene razón el Mesías, tiene razón mi Padre, Yahweh. ¿Por qué? Porque en la palabra de Él hay sabiduría, en la palabra de Él hay vida, en la palabra de Él hay menos dolores de cabeza. ¿Hay dolores de cabeza? Sí, porque hay cosas que nos cuesta entender, nos cuesta obedecer, pero se trata de ir caminando. Y eso es el discipulado, es ir caminando cada día con Él, aprendiendo de Él. Ahora, si yo quiero ser verdadero discípulo del Mashiach, quiero serlo, pero no sé lo que Él enseña, lo que Él dice, lo que Él quiere de mí, ¿cómo lo voy a hacer? Ahora, ¿por qué discípulo del Mashiach, de Yahshua, el Mesías, y no de Yahweh? Porque no somos discípulos de Yahweh, somos hijos de Yahweh. Por eso este mensaje me enfoco en el Mesías. ¿Por qué? Porque somos hijos de Yahweh por medio del Mesías, por lo cual el Mesías dio una gran tarea a sus discípulos de formar discípulos en todas las naciones, en todo el mundo, que esa sería la novia. Entonces, ¿quiénes son los que son parte de la novia? Los que realmente son discípulos del Mesías. Y acá entraría lo que cuesta seguir a Yahweh, lo que cuesta seguir al Mesías. Ahora, un claro ejemplo en la Biblia podemos ver el joven rico. El Mesías le dijo, era rico y dice, bueno, toda tu riqueza, dalo a los pobres. ¿Por qué? Porque esa era su concupiscencia. La concupiscencia del joven rico era el dinero, las cosas materiales. Y el Mesías podía ver lo más profundo del corazón del hombre. Entonces le dice, bueno, ¿vos querés ser verdadero discípulo mío? ¿Vos querés seguirme? Bueno, todo lo que es tu concupiscencia, tus riquezas, tu yo, anda y dale a los pobres. Entonces, ahí sígueme. ¿Qué le dijo Pedro? Deja de trabajar, Pedro, deja de pescar. Porque ahora vas a ser pescador de hombres. Mateo, recaudador de impuestos. Bueno, ya no lo vas a hacer más, ahora vas a seguirme a mí. Entonces podemos ver que para seguir al Mesías tenemos que dejar de hacer lo que Él nos marca, lo que Él nos dice. ¿Y pero cómo sé que es lo que Él me dice? Bueno, hay que tener una comunión con Él a través del Espíritu Santo. Entonces es importante entender esto, porque no todo, cuando yo termine el mensaje, van a preguntarse, ¿realmente soy discípulo del Mashiach o no? Porque no todos no son. ¿Qué dijo el Mesías en Mateo 7,
21. Muchos vendrán y me dirán, Adón, 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 Señor, 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 en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, en tu nombre, en tu nombre. ¿Quiénes son ustedes? Yo no los conozco. ¿Qué significa esto? Que muchos creen ser discípulos, dicen ser discípulos del Mashiach y no lo son. Ahora, Yahweh, miren lo que dice en su palabra. En Proverbios, otra vez Salomón dice, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. No temor a Satanás. El verdadero discípulo de Mashiach no tiene temor a Satanás. Puede sufrir ataques, puede padecer, sí, pero no tiene que tener temor a Satanás. No tiene que tener temor a los demonios, ni a los que están en la oscuridad, porque si uno está en la luz, ellos no tienen autoridad para tocarte un pelo ni destruirte, si Yahweh lo permite. Es la única forma. Y la otra es que vos te desvíes del propósito de Yahweh y el pecado te gobierne, por lo cual se abrirá una puerta en tu vida y ahí Satanás te manejará como un muñeco. Entonces, no debemos tener temor a Satanás. Porque la misma Escritura dice que el amor de Yahweh, el perfecto amor de Yahweh, echa fuera todo temor. El temor es un estado emocional, pero a la misma vez es una herramienta que el enemigo usa. Entonces, si tenemos temor a Satanás, por los ataques, por las aflicciones, por las pruebas que pueden venir por él, entonces no tenemos fe en Yahweh. Y ahí entra el mensaje que voy a dar después, sino que tenemos fe en Satanás. Porque le creemos lo que él dice y no lo que dice Yahweh. Y vamos a dar un claro ejemplo de lo que es el temor, que del temor sale la duda y sale la incredulidad. Cuando el Mesías le dice que camine por las aguas, cuando le dice a Pedro que camine por las aguas, Pedro creyó a la palabra y empezó a caminar. Cuando empezó a razonar de lo que su cuerpo estaba haciendo, ahí la razón bloqueó la fe. Entonces, cuando vos razonás lo que Dios te está mandando a hacer, o lo que el Mesías te está mandando a hacer, ahí tu fe se bloquea. Sí, pero vos me dijiste que hay que razonarla para sí, para estudiar, para escudriñar, hay que razonar, hay que pensar, hay que meditar. Pero cuando Yahweh te da una orden, no tenés que razonar, tenés que obedecer. Porque si razonás, tu fe se te bloquea, por lo cual no podés caminar por las aguas. Y un claro ejemplo, si Yahweh te manda a orar por un enfermo, porque Yahweh lo quiere sanar, y tu mente te dice, no, pero a ver si oro y no pasa nada, a ver si oro y ni se sana, pero yo que estoy mal, que estoy en pecado, empezás a razonar. O sea, si Yahweh te manda algo, no tengas temor, no tengas duda, hacelo, obedece, y tu fe se va a activar con la palabra de Yahweh y va a ocurrir un milagro. Entonces, tener temor es tener incredulidad, y tener incredulidad es no tener fe. Sin fe es imposible agradar al Padre, a Yahweh. El temor nos bloquea, el temor nos paraliza. Es cuando uno va caminando en una calle y aparece un perro grande
que nos ladra y nos quiere morder, nos activa en el cuerpo la adrenalina y el perro lo sabe y aún mayor nos quiere atacar, y ahí viene el temor, el miedo de que nos muerda, a ver si nos hace algo, si tiene rabia o está enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. El miedo nos paraliza. Ataques espirituales, aquellos que tienen demonios a las noches, sombras negras, trabajos espirituales, esos ataques, es normal que tengamos miedo porque somos personas que tenemos sentimientos, pero estar bajo el temor, bajo el miedo, eso está mal, porque es entrar en la fe de Satanás. Y ya me estoy adelantando al mensaje de que voy a dar, pero bueno, no importa, de eso se trata. Cuando tenemos temor, cuando no tenemos fe, no podemos ser obedientes. Él nos pide obediencia. Si no tenemos fe, si razonamos lo que Él nos manda, si tenemos temor a Satanás, si tenemos incredulidad, si tenemos miedo, no vamos a poder avanzar. Entonces vamos a caernos como en un pozo negro espiritual. Y si Él te manda a hacer algo, si Él te pide obediencia, si Él te pide santidad, si Él te pide que camines en su camino, si Él te pide lo que te pida, tenés que hacerlo por Él y no qué dirán los demás. Yo me acuerdo cuando hace más de 2 años ya empecé a dar los mensajes por Facebook, por YouTube, por las redes. Yahweh me decía, tenés que empezar a dar los mensajes, tenés que empezar a dar lo que yo te di, tenés que darlo. Mi pueblo necesita comer, mi pueblo necesita alimentarse, mi pueblo necesita salir del engaño, mi pueblo necesita caminar en la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo decía, pero ¿qué van a decir las congregaciones? ¿Qué van a decir los pastores que conozco? ¿Qué van a decir donde estudié, donde tantos años pasé? Pues yo tuve una preparación de muchos años para llegar a dar mensajes acá. No es que se me ocurrió un día y dije, bueno, voy a dar un mensaje bíblico de Dios o de Yahweh y a ver qué pasa. No, hubo toda una preparación de años que Yahweh me preparó, me capacitó en diferentes lugares y lo sigue haciendo. Entonces yo, ¿qué tenía? Temor de decir, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué me van a decir? Ya me han dicho tantas cosas, me voy a meter en más lío. Y me decía, pero lo tenés que hacer. Tenés que ser obediente. Y ese es el punto principal para ser un verdadero discípulo del Mashiach. La obediencia. No importa qué te digan, qué te hagan, no importa. Lo importante es lo que Él te mande. Ahora, cuando Él te manda hacer algo, el respaldo de Él es absoluto. Yahweh te respalda. Y no importa quién se levante. Satanás, los demonios, los pastores de 50 años de ministerio que se conocen la Biblia de la A a la Z, no importa. Si Yahweh te manda, Yahweh te respalda. Amén. Entonces, seguimos. Cuando vamos a la Biblia, a la Torá, cuando vamos a las Escrituras, vemos que siervos tremendos de Yahweh tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Un claro ejemplo, Isaías, profeta Isaías. Me encanta el libro de Isaías. Muchas palabras que Yahweh le ha dado a él, me la ha dado a mí en mi intimidad con él, en mis devocionales. Y quiero aclarar algo acá. Cuando Yahweh le habla a una persona específica en la Biblia, no significa que le hable a todo el pueblo. No. Pero Yahweh puede sacar esa palabra que le dijo a alguien de la Biblia, ejemplo ahora, Isaías,
y te puede decir, esta palabra también es para vos. Así como le dije a Isaías, te lo digo a vos. ¿Y cómo sabes eso? Teniendo una intimidad con él. Pero que un predicador te diga, porque Dios le dijo a Isaías, no temas, porque yo estoy con vos. Dios te dice a vos, y son miles de personas que están ahí, a todos ustedes, no teman, porque yo estoy. Ahora, eso así, Yahweh no obra. Yahweh no es así. ¿Dónde Él puede sacar un mensaje que le dio a alguien específico y dártelo a vos? En la intimidad. Pero no te puede sacar un versículo de contexto y decir todo esto es para el pueblo de Yahweh. Si Él puede dar una palabra al pueblo de Yahweh de una palabra que Yahweh le dio a su pueblo en la antigüedad. Y eso tenemos que aprender, hermanos. Porque después vienen los mensajes, las palabras y tantas cosas que recibimos de ministros que no vienen del Espíritu de Yahweh. Pero suena tan lindo, pero qué mensaje hermoso, qué bendición, el pastor, el líder. Sí, qué bendición, todo muy lindo. Pero si no viene del Espíritu de Yahweh, no sirve. ¿Y cómo te das cuenta que si viene de Yahweh o no? Bueno, esto es sencillo. ¿Vos tenés al Espíritu de Yahweh? Él mismo te va a dar la confirmación que lo que está diciendo el ministro viene de él. Es sencillo. Pero no todos pueden alcanzar eso, porque no lo tienen. Isaías 41:10 dice, no temas, dice Yahweh, yo estoy contigo, yo te ayudaré y te fortaleceré. Entonces, acá vemos un claro ejemplo. Isaías tuvo temor. Josué, el famoso Josué 1:9. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Elohim, tu Dios, tu Padre. Yo soy el Creador. Medita en las Escrituras, en mi Torá, en mis instrucciones, día y noche. No te separes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda. Ahora, ¿te puede decir eso Yahweh a vos? Sí, claro que sí. Pero no es para el pueblo. Lucas 8:50 dice, no temas, cree nada más en Yahweh. Marcos 11 dice, ten fe en Dios, ten fe, emuná en Yahweh, en nadie más, en el Padre. ¿Por qué es tan importante no tener miedo? Pero no tener miedo en el vivir en el miedo, en el temor. ¿Se entiende? No tener miedo. Vamos a tener miedo, seguramente. Estoy cruzando una calle y está en rojo y pasa un auto y casi me pisó y cruzó en rojo. ¿Te agarró miedo? Claro que sí. Pero vivir en el temor. Miren lo que dice 1 Juan 4:18. Y es muy importante este versículo de entender. 1 Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor. ¿Qué amor? ¿Tu amor? ¿Mi amor? No, en el amor de Yahweh. En el amor de Yahweh no hay temor, porque Yahweh no es temor. ¿Quién es temor? Satanás es temor, porque le tiene miedo a Yahweh. Aún los demonios creen en Yahweh y tiemblan, dice la Escritura. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ese perfecto amor es el amor que dice primero, el amor de Yahweh, que es perfecto, que no tiene variedad, que no tiene secuela, que no tiene debilidad, que no tiene impureza,
El amor de Yahweh es perfecto. Por lo cual, por eso Él nos ama sin condición. No importa cómo te comportes, lo que hagas, lo que no hagas, hagas bien, hagas mal, Él te va a amar siempre. Pero Él nos pide obediencia y que seamos discípulos de su Hijo. Y acá entra otro tema que Ruba me está mostrando. ¿Quiénes van a recibir galardones cuando el Mesías regrese? Los verdaderos discípulos del Mesías. Nadie más. ¿Y qué son esos galardones? No es nada material, sino son riquezas espirituales que nos esperan en el reino de Yahweh. En el amor de Yahweh no hay temor, sino que el perfecto amor de Yahweh echa fuera todo temor. Porque el temor lleva castigo. ¿Cómo es eso? El temor lleva castigo, de donde el que teme el que teme todavía no ha sido perfeccionado en el amor de Yahweh. Versículo tan conocido, pero muy profundo y muy pocas veces se explica. Si vos tenés temor y vivís en el temor, quiero decirte que no has conocido todavía el perfecto amor de Yahweh. Porque cuando vos recibís el perfecto amor de Yahweh en tu vida y sentís y vivís cada día el amor del Padre sobre tu vida, no hay Satanás, no hay demonio, no hay enfermedad, no hay miseria, no hay bendición, no hay abundancia, no hay lluvia, desierto, no hay tempestad, tornado, huracán, no hay pérdida de matrimonio, pérdida de hijos, familia, no hay nada, ni hasta tu propia vida, que te dé temor. Porque estás seguro, estás segura en las manos del Padre. Y si hoy se me para el corazón, y si hoy se te para el corazón, y si hoy te morís, ese perfecto amor del Padre te da tal seguridad de que tu alma va al descanso esperando a que el Mesías venga a buscarte y estés eternamente con el Padre en su reino. Y en este versículo hay mucha sabiduría. El que vive en el temor acarrea juicio. Y juicio no de juicio de Yahweh, sino castigo. Juicio, castigo. ¿Por qué? ¿Porque Yahweh es malo? No. Porque Yahweh permite, escuchen bien, que Satanás nos zarandee. ¿Qué le pasó a Pedro? Te fue pedido zarandearte, le dijo el Mesías. Te fue pedido. ¿Quién pidió? Satanás. ¿A quién? ¿Al Mesías? No, a Yahweh, a la autoridad máxima. ¿Por qué? Porque Pedro también tuvo temor. Entonces, el segundo punto para ser verdaderos discípulos del Mesías y para seguir al Mashiach a pesar de, primero, obediencia y segundo, emuná, fe. Que todo lo contrario es temor. Y lo podemos ver en Job. Job fue probado. Fue pedido para que lo zarandeen fuertemente. Pero Job no fue zarandeado por temor, sino fue zarandeado porque su fe era firme. Y ese es otro punto. Satanás te zarandea si tenés temor, y Satanás viene y te zarandea si tenés en verdadera emuná, si Yahweh lo permite. Yahweh, dice Timoteo,
no nos dio un espíritu de temor. Y acá quiero aclarar algo, que muchos lo malentienden. Ese espíritu, la palabra en el español está en mayúscula, habla del Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. El Yahweh, dice Yahweh no nos dio el espíritu santo de él, de temor, sino de ¿qué? De dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y eso lo enseñé hace poco. Dominio propio. Porque el perfecto amor de Yahweh echa fuera todo temor. Todo temor. No solo el temor que Satanás nos quiere injertar, sembrar, sino el temor, aunque sea normal. Porque podemos tener miedo, sí, pero no nos trae seguridad. Él nos trae paz. Si no tenemos el perfecto amor de Yahweh en nuestras vidas, es imposible vencer el temor. Es imposible. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Segunda de Timoteo. Recuerdan que Timoteo era discípulo de Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y en esta carta Pablo le habla a su hijo espiritual. Y cuando digo hijo espiritual es como un ejemplo. Muchos hablan de que él es mi padre, él es mi abuelo, él es mi hijo espiritual. No, es como una forma de decir de la unidad, de la relación, de la comunión uno que tiene. Pero no es que es un hijo realmente espiritual, yo lo parí. Está dando un ejemplo. El que nos parió es Yahweh a través de su hijo. Para que se quede claro ese tema. ¿Segunda de Timoteo cuánto? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice Pablo: Hijo mío, esfuérzate en el Mashiach, en el ungido, en nuestro Salvador, en el Mesías. Esfuérzate. ¿Por qué? Porque el caminar con el Mesías es difícil. En el primer siglo y en el siglo XXI y en todo momento, en todo tiempo. Que seas un buen siervo preparado para enseñar. Sufre padecimientos como un verdadero soldado del Mashiach. Y acá Pablo dice dos cosas. Esfuérzate y sufre. Esfuérzate y sufre. Son dos características de un verdadero discípulo del Mashiach. Esfuérzate, que le dijo Yahweh a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en el Mesías y sufre padecimientos. Y algunos religiosos me pueden decir, ay sí, pero Pablo le dijo a Timoteo, ¿por qué vos estás citando este versículo? Porque esas son las características de los discípulos del Mesías. Es sufrimiento, es padecimiento, es engaño, es abandono. Son cosas que tenemos que pasar. ¿Por qué? Porque una vez el Mesías me dijo, yo mucho tiempo orando y decía, ¿por qué permitís que yo esté pasando esto? Que yo viva esto, que yo sufra en esto, que yo tenga esto y todo. Yo siempre fui directo con él, desde que el primer día que lo conocí. Siempre le dije todo en la cara. Y eso es algo que a él le agrada, la sinceridad. Porque aunque nosotros uno le mienta, ella sabe lo que hay acá adentro. Y él me dijo,
¿Sabes por qué? Porque es necesario. Y con el tiempo lo puedo entender. Es necesario. Porque el esfuerzo, los padecimientos, los sufrimientos, los abandonos, las pérdidas, etcétera, 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 es necesario que vivamos eso para formarnos y llegar a ser verdaderos discípulos del Mesías. Ahora miren lo que dice Pablo también. Sufre penalidades como un buen soldado. ¿Por qué dice un buen soldado? ¿Por qué dice un buen soldado? Porque estamos en una guerra. Y no como muchos predicadores dicen, sí, ponete la armadura, ponete la ropa. Hay congregaciones que se ponen la ropa militar. Y eso no es lo que Yahweh quiere. Pero estamos en una lucha espiritual. Y que aquellos que son generales, que son tenientes, aquellos que tienen jerarquía espiritual, tienen que ir adelante de la guerra y tienen que llevar al pueblo a la verdad, a una buena tierra, a que se salven de esa guerra. Dice Pablo, sufre penalidades como un buen soldado del Mashiach. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Qué significa eso? Ninguno que milita. ¿Qué es milita? Milita viene de militar, de ponerse al frente en un ejército, de estar alineado con una mente, con principios, con valores, con códigos. Estar en el ejército de Yahweh. Y no estoy hablando de extender el reino de Dios como predican, no. Estoy hablando de hacer la obra que el Mashiach nos dejó, ir y predicar el Evangelio a toda alma en el mundo. Ninguno que está en el ejército de Yahweh, que milita, se enreda con los negocios de la vida. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué son los negocios de la vida? Todo lo que un ser humano está buscando, que no conoce a Yahweh, ¿qué está buscando? Placer de este mundo. Dinero, fama, mujeres, deleites carnales, etcétera, etcétera. Esos son los negocios de la vida. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cómo agradamos al Mesías? Siendo un verdadero soldado de él. Y no enredarnos con lo que el mundo nos ofrece para desviarnos del propósito. Si uno se pone a ver las características de un soldado, de un ejército, no puede vivir una vida normal. No puede. Y eso es una de las cosas que siempre me quejé yo con Yahweh. Porque yo no soy normal. No tengo una vida normal. Y no porque yo quiera tener esta vida, porque si fuera por mí, no la quiero. Y soy sincero. Él decidió que yo tenga una vida sobrenatural, no una vida natural, una vida normal. Pero bueno, digo esto para que se entienda. Servir a Yahweh es lo más difícil que hay en toda la tierra. ¿Y quiénes son los que entienden lo que estoy diciendo? Los que viven exactamente lo que yo vivo. Los que son llamados al servicio, los que son ministros, los que conocen las cosas espirituales. Entonces, sabe de lo que estoy hablando. Ahora, la conclusión de todo. ¿Vale la pena? Vale la pena. ¿Vale la pena dejar todo? Vale la pena. Si vale la pena la tierra, imagínense cuando estemos con Él en su reino.
Entonces, sigue diciendo Pablo, tenemos que agradar al que nos tomó por soldado. Ese soldado es el discípulo del Mashiach. ¿Quién te tomó por soldado? El Mashiach. Te tomó como discípulo para que sigas sus pasos, para que lleguemos, como dice Pablo, a la plenitud del Mesías. Y esa plenitud la obtendremos, llegaremos cuando Él regrese. Y dice Pablo, versículo 7, considera lo que te digo. O sea, tenerlo presente, porque es importante lo que te estoy diciendo. Porque el Mashiach, oro para que el Mashiach o el Mashiach te dé entendimiento. Entienda lo que te estoy diciendo. Acuérdate que el Mashiach, descendiente de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. ¿Por qué dice Pablo así? Porque se predicaba cualquier evangelio. Diferentes evangelios. A mi evangelio, el verdadero, al que yo lo vi al Mashiach, que yo estuve 3 días ciego, yo lo vi al Mashiach, yo sé quién es, ese es mi evangelio, dice Pablo. En el cual sufro yo también penalidades, hasta prisiones de modo de malhechor. O sea, lo acusaban de ladrón a Pablo. Pero la palabra de Yahweh no está presa. Y esa es una gran bendición, hermanos. Uno puede predicar el evangelio donde esté. Por eso uno no se tiene que limitar a nada. Si Yahweh mañana te abre una puerta y te vas a otro país y tenés que predicar, seguí predicando, seguí siendo luz, seguí enseñando. Por eso bendigo Yahweh por las redes sociales, son herramientas de bendición, donde Satanás usa para maldición, pero nosotros tenemos que hacerlo para bendición, hermanos. Muchos de ustedes están a miles de kilómetros de donde yo estoy. Y pueden estar como si fuera que están sentados acá conmigo en una mesa. Y termina diciendo Pablo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en el Mashiach, Yahshua, en Cristo Jesús, con gloria eterna. Miren Pablo tenía amor por las almas. Y miren, yo no me comparo con nadie, pero yo tomo el ejemplo de Pablo. ¿Cuántas veces un mensaje de ustedes, de algún hermano, de diferentes formas, de diferentes redes, me dice, hermano, escuché tal mensaje y mi vida fue de mucha bendición? Hermano, usted dijo esto y mi vida cambió, empecé a ver las cosas de otra manera. Hermano, el mensaje tal transformó mi vida, transformó mi hijo, transformó mi matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso para mí es la energía, la fe, la fuerza, como quieran llamarlo, para que yo pueda seguir adelante haciendo lo que Yahweh me manda. ¿Por qué? Porque son los frutos que uno ve. Y Pablo dice, por amor a los escogidos, ¿quiénes son? Los hermanos de él, los consiervos, discípulos, consiervos. Yo por amor permito que me pongan preso, que me castiguen, que me muera de hambre, que tenga sufrimiento, que tenga esto, lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso él termina diciendo también en sus cartas, he aprendido a vivir con abundancia y he aprendido a tener escasez, a valorar lo poco que tengo y a valorar cuando tengo mucho. Y termina diciendo Pablo, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y quiero aclarar algo acá. Cuando Pablo dice
palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, no significa que tenemos que morir por Él, no. Si somos muertos por Él, si vivimos en esta tierra y morimos en Él, en el Mashiach, también viviremos con Él. ¿Cuándo? Cuando Él regrese. Si sufrimos por Él, porque ahí falta el por Él, porque dice, si sufrimos por Él, también reinaremos por Él, con Él. Por eso el Mashiach dijo, estuve preso, no me visitaste, estuve enfermo, no me visitaste, tuve hambre, no me diste comer, porque el Mesías está con sus discípulos en todo momento. Y asimismo, cuando Él regrese, estará con sus discípulos reinando con Él. Y miren lo que dice el versículo 13. Si somos infieles, ¿qué es ser infiel? Es romper el compromiso que uno tiene con alguien. Es ser desobediente, es vivir en el temor, es ser incrédulo. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él es fiel. Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. ¿Saben por qué? Porque Él no es infiel. No se puede negar. Yo soy fiel. Yo soy santo. Yo soy luz. Yo soy verdad. Él es fiel. Y aunque nosotros metamos la pata, nos equivoquemos, seamos rebeldes, seamos contestones, tengamos malos pensamientos, seamos desobedientes, vivamos en el temor, Él nos ama y nos acepta y será fiel para siempre. Así es como el Mashiach es también nuestro Padre Yahweh. Eso no significa que digamos, bueno, total, el Señor me ama, y bueno, soy un hombre pecador, soy una mujer imperfecta, y bueno, algún día se lo seré. No. Tenemos que llegar en esta tierra a ser verdaderos discípulos del Mashiach. Entonces, para ir terminando, ¿qué significa ser un verdadero discípulo del Mashiach? Es lo más difícil que un ser humano pueda hacer en la tierra. Un verdadero discípulo del Mashiach. Pero es un privilegio totalmente máximo, lo supremo, comparado a toda la tarea que nos pueden dar en esta tierra. Yo muchas veces veo lo que yo vivo en lo natural, mi vida como es lo natural, y veo lo que soy en Yahweh en lo espiritual. Y yo le digo al Padre, Padre, a pesar de, yo quiero vivir como un ministro tuyo en esta tierra y no vivir como un hombre natural. Porque yo no tengo dinero, soy un hombre normal que trabajo, que tengo deudas, que tengo problemas con cualquier otro. Pero yo me quedo con ese hombre espiritual. Aunque quizás si yo avanzo en lo natural, podría alcanzar muchas cosas. Pero prefiero ser ese hombre espiritual, ese siervo de Yahweh. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí está la mayor riqueza. La mayor riqueza de un ser humano es la espiritual. Entonces, ¿qué es ser un verdadero discípulo de Mashiach? Es lo más difícil, pero es lo mejor que podemos ser en esta tierra. Ser salvo por el Mashiach no es difícil, es creer. Es creer en Él, es fe. Somos salvos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ser discípulo del Mashiach es lo más difícil que hay.
Entonces, ser salvo y ser discípulos, hay un gran estrecho, hermano. Y el discipulado nunca se termina hasta que Él venga o hasta que nos llegue la hora de morir. Y por último, dijimos obediencia, fe, y por último, Lucas 9:62, dice Lucas, nadie que ponga sus manos en el arado, mire hacia atrás, porque el que mira hacia atrás no es apto para el reino de Yahweh. Poner las manos en el arado es caminar en el camino angosto. Es aceptar al Mashiach y caminar en Yahweh. Mirar hacia atrás es volver a querer tener la vida antes de conocer al Mashiach. Es volver a tener esa vida natural, esa vida carnal, humana. El que quiera mirar para atrás, mirar, no dice volver, dice mirar para atrás. ¿Quién miró para atrás y no entró en el mundo venidero? No entró en la tierra prometida. El pueblo hebreo. Estábamos mejor en Egipto, con la comida, con esto, con lo otro, quejándose en el desierto. Donde Yahweh les estaba haciendo una disciplina, le estaba dando un discipulado en el desierto, una preparación para entrar en la tierra prometida. Toda esa generación, toda la generación que se quejó, no entró. Ahora, ¿quejar es malo? No, no es malo. Quejate todo lo que quieras. Yo soy el número 1, yo te gano quejándose. Ahora, es malo si te quedas en la queja y no trabajás para mejorar. Ahí es malo. Para ser discípulos del Mesías necesitamos ser valientes. Para cruzar el desierto y entrar a la tierra prometida y no mirar atrás, hay que ser valiente. ¿Por qué Yahweh le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente? ¿Por qué? Porque no era valiente. Entonces necesitamos valentía para ser verdaderos discípulos de Mashiach. El antiguo pacto es una sombra del nuevo pacto. El nuevo pacto, las promesas son espirituales. El primer pacto eran promesas terrenales. Y esto no te lo olvides nunca. Cuando Yahweh lo saca de Egipto al pueblo hebreo y lo lleva a la tierra prometida, les enseñó un discipulado durante todo el desierto. ¿Quiénes entraron? Josué, Caleb y la nueva generación. ¿Quiénes eran? Los que tenían una mentalidad nueva. Los que no miraron atrás. Pusieron las manos al arado, fueron obedientes, tuvieron fe, y fueron valientes. Lo mismo va a suceder con nosotros. Yahweh nos saca de Egipto, que representa este mundo corrompido, satánico, Illuminati, por medio de su Hijo, que la sombra del antiguo pacto era Moisés, y nos está llevando por un discipulado, por un desierto en esta tierra, que es discípulos del Mashiach, hasta que el Mashiach regrese y nos lleve a la tierra espiritual, la tierra prometida, eterna, con Yahweh, la Nueva Jerusalén. ¿Se entiende? Entonces,
obediencia, emuná y valentía. Lucas 9:62 lo dice bien claro. No mires atrás. Para ser verdaderos discípulos de Mashiach no podemos mirar atrás. Porque el que retrocede, ¿qué dice la Escritura? No agrada a Yahweh. Entonces, para ser verdaderos discípulos de Mesías necesitamos ser obedientes. Y termino en Mateo capítulo 19, versículo 29. Vamos a terminar ahí. Mateo 19, versículo 29. Y antes de leer ahí en Mateo, el mismo Mashiach, por eso yo les dije al principio del estudio, si queremos ser verdaderos discípulos de Mashiach, tenemos que entender, tenemos que conocer y saber todo lo que Él enseñó. Y a través del Espíritu de Yahweh, ponerlo en práctica. Miren lo que dijo el Mashiach. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. No busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. ¿Qué es eso? Es obediencia, es fe y es valentía. El Mashiach no agradó a nadie, agradó al Padre. Fue valiente. El Mashiach fue obediente al Padre, a nadie más, ni a él mismo. No es mi voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 19:29. Todo aquel, dice el Mesías, todo aquel que haya dejado, ¿qué es dejar? Es esa cruz, morir, despojarte, dejar. Todo aquel que ha dejado casa, ¿qué es casa? Hogar, donde naciste, donde te criaste, tus hijos, tus hermanos, tus padres, la familia, el lugar donde te criaste, creciste, hermanos, padre, madre, hijos. Ya ahí en hijos es cuando vos formaste una familia. Tu esposo, tu esposa, hijos. Tierra. La tierra entraría trabajo, auto, moto, casa, dinero en el banco, posesión, tierra, bienes. Por mi nombre, Yahshua, el Hijo de Yahweh. Nombre sobre todo nombre, porque ese nombre fue dado por el nombre máximo, Yahweh. Por eso es Yahshua, porque de Yahweh viene la salvación. Todo aquel que deja, ¿qué cosa? Todo lo de este mundo, casa, hermanos, padre, hijos, posesiones, todo, es todo. Dentro de las posesiones entra todo lo que somos nosotros. Proyectos, estudios, etc. Y no estoy diciendo que no hay que hacer nada, porque siempre hay alguno ahí que quiere poner el palo en la rueda. Tenemos que prepararnos. Pero el que todo lo deja por causa del nombre del Salvador, recibirá 100 veces más. Recibirá 100 veces más. ¿Dónde? ¿En la tierra? ¿En la tierra? ¿Donde muchos hablan de prosperidad y bendición? No, hermano, no entendiste nada. En el reino espiritual. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna.
¿Cuándo será eso? Luego que se cumplan todas las cosas. Riquezas espirituales, eternas, para vivir para siempre con nuestro Padre y con nuestro Mashiach. Y en cuarto lugar y último, el verdadero discípulo de Mashiach hace la voluntad de su Padre, de Yahweh. Obediencia, fe, valentía y voluntad divina. Si alcanzamos todo esto en esta vida, de seguro amaremos la segunda venida del Mashiach y la esperaremos con ansia para irnos con él. Así que hasta acá el estudio. Que Yahweh te bendiga. Espero que haya sido bendición. Este mensaje trajo mucha bendición a mi vida. Y sé que, así como el Padre me dijo, sería de mucha bendición para su pueblo. Así que cortamos el audio. Para aquellos hermanos que quizás quieran el audio de este mensaje, hay un grupo de WhatsApp que tengo, La Senda Antigua, donde ahí subo todos los audios de los mensajes que doy en el Facebook. También está en YouTube, Eric Teixeira, ahí pueden encontrar todos los mensajes que subo al muro del Facebook, La Senda Antigua, restaurando las Sagradas Escrituras de Yahweh. Está una página también del Facebook, en Instagram, Eric Teixeira. También algunos vídeos subo. Voy a ver si cuando me organizo un poco de subir otros vídeos nuevos que voy a hacer. Y todo se trata de poder llevar palabra de vida al pueblo de Yahweh. Y también para aquellos que no son parte de una iglesia, que no son parte de una congregación, pero que en su corazón aman al verdadero Dios de Israel. Así que Yahweh te bendiga. Gracias, hermanos, por los mensajes que han puesto, que han compartido. Mientras estaba dando mensajes, los hermanos escribían. Shalom, Karim, que Yahweh te bendiga. Así es. Shalom a todos los hermanos de diferentes partes del mundo. Así que bendito Yahweh, vale la pena, sigamos adelante. No importa si nos equivocamos, si tenemos errores. El hombre va a juzgar, el religioso te va a criticar, la secta o aquellos que están en el ocultismo te querrán destruir, pero recibe el perfecto amor de Yahweh, y el amor de Yahweh todo lo puede. Amén. Así que recordad, obediencia, fe, valentía y voluntad divina de nuestro Padre Celestial. Así que shalom, hermanos. Que Yahweh les bendiga. Cualquier duda o pregunta, como siempre, me hablan en privado. Si tardo en contestarle es porque no ando con tiempos ajustados, pero seguro contestaré. Que tengan un buen fin de semana, que el Padre los bendiga y nos vemos seguramente en otro estudio. Estaré viajando el día de mañana. Y veré si puedo dar otro mensaje en estos días. Así que un abrazo fuerte y que Yahweh les bendiga. Shalom.